Hola, les habla Pancho Pantalla. Muchos recordarán las imitaciones de los que fueron los políticos más célebres y conocidos en Venezuela. Desde 1960, que comenzó La Rochela con esta modalidad, los cómicos se dedicaron a imitar, a parodiar a todos los políticos que por sus declaraciones o por su trayectoria se hacían, digamos, merecedores de ese honor, de ese privilegio. Y hoy en Pancho Pantalla vamos a hablar precisamente de los politicómicos. En 1960 comenzaba la incipiente democracia luego de la caída del general Marcos Pérez Jiménez, y la televisión venezolana tenía un espacio llamado Radio Rochela, en donde se comenzaron a parodiar, a imitar a los políticos del momento. Fue así como Argenis Angarita hacía la imitación de Jovito Villalba, que era uno de los principales políticos y activistas de aquel pacto de Punto Fijo, junto con Rafael Caldera, que era imitado por José Ignacio Cadavieco en Radio Rochela, siendo Cadavieco uno de los fundadores del programa. Rómulo Betancourt, que era el otro gran político del momento, era imitado por César Granados, el popular Bólido. Eran las tres principales imitaciones de aquella época. Luego, en el devenir, por supuesto, fueron muchos los políticos que por sus declaraciones o por su trayectoria en la política venezolana se hicieron dignos de ser imitados. Y fue así como llegó la época en que ya José Ignacio Cadavieco no imitó más a Rafael Caldera, puesto que él se retiró de la televisión muy temprano, y fue así como Pepeto López asumió la imitación de aquel político llamado Rafael Caldera, que fue 2 veces presidente de la República. Y llegó también el más célebre fonomímico imitador de políticos en nuestro país, que no fue otro que Callito Aponte. Y sus principales imitaciones fueron comandadas por la de Carlos Andrés Pérez, que llegó a tal extremo de popularidad que no solo estuvo en la pantalla, sino que trascendió la pantalla y llegó al teatro. Y fue que en 1974, una vez terminada la primera presidencia del expresidente Pérez en ese momento, decidieron hacer una obra de teatro en el espacio de Eduardo Serrano, el Teatro Santa Sofía, llamado Señor Expresidente. Las colas llegaban desde el Teatro Santa Sofía, que quedaba al lado de la clínica, hasta el Centro Comercial Caurimare. Estas eran las consecuencias, o esto era lo que derivaban aquellas imitaciones políticas que la gente, digamos, se peleaba por ver en la televisión venezolana. Muchos fueron los cómicos que se hicieron famosos por sus imitaciones. Hubo un momento en donde, por ejemplo, estuvo de moda Gonzalo Barrios, estuvo de moda Godofredo González, estuvo de moda Luis Alberto Machado, ministro de la Inteligencia, el mismo Uslar Pietri. Todos ellos fueron imitados por Callito Aponte de manera magistral. Pero hubo otros cómicos, otros comediantes que hicieron célebres imitaciones, como por ejemplo, en su momento, Américo Navarro hacía una muy graciosa imitación de aquel pintoresco político llamado Germán Borregales, que era perenne candidato presidencial en cada una de las elecciones. También la imitación muy famosa de César Granados en las elecciones de 1978, que ya había dejado a Rómulo Betancourt y tuvo la suerte de agarrar a Luis Herrera Campins. César Granados toma a Luis Herrera Campins y convierte a esa imitación en un ícono de la comedia en Venezuela. Posteriormente también pudimos ver, ya más hacia los años 80, una célebre imitación de un Nobel comediante llamado Ricardo Gruber, que hizo un trabajo verdaderamente depurado de el que fuera candidato presidencial y luego presidente de la República, el doctor Jaime Lucinchi.
la imitación era, sin lugar a dudas, extraordinaria. Ya hacia el final del siglo XX, en finales de la década del 90, llegaron las elecciones en donde nos encontramos con el presidente Hugo Chávez. ¿Y quién no pudo ver la extraordinaria imitación, quizás de las mejores que se han podido ver, por no decir que la mejor, de Rolando Salazar haciendo a el presidente Chávez? No solamente la vieron en la televisión, en el programa Chéverísimo, sino que también la pudieron ver en el teatro, en la obra llamada La Reconstituyente. Estos eran los politicómicos, estos políticos que también fueron cómicos, y anécdotas, entre otras muy llamativas, como por ejemplo que en algún instante Callito Aponte se encontró con el presidente Pérez, y el presidente Pérez le reclamaba que habían frases que él no decía, como por ejemplo aquella frase de ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y Callito Aponte le decía, bueno, eso es parte de la creatividad de los libretistas de La Rochela. Mucha gente pensaba que esa frase, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, alguna vez la dijo realmente el presidente Pérez. Igual pasaba con Luis Herrera, el cual, adicto a los refranes, decía refranes en sus declaraciones, pero muchos de ellos eran creados por los libretistas de los programas cómicos para que César Granados, haciendo a Luis Herrera, pues los inmortalizara en esa imitación que nunca nadie podrá olvidar. Estos eran los politicómicos que marcaron una época en la gran televisión venezolana, que marcaron una época como fue la que yo vi en TV. Si te gustó, dale like. Si te gustó mucho, pues suscríbete y hazle llegar este y otros relatos a todos tus seguidores y tus contactos en Venezuela y en el resto del mundo. Y recuerda, ahora también Pancho Pantalla está en Instagram y también está en Twitter.